Dios los bendiga, estamos aquí nuevamente en este nuevo podcast. Vamos a tocar un tema muy interesante. Aquí estoy con mi amigo Edeiner, mi amigo Freddy de Jesús. Ese Jesús no lo colocó la mamá, pero yo sí lo coloqué por obvias razones. Él es de Jesús. Aleluya. Y bueno, Duvanier Medina, aquí presente, de Duvanier de Jesús Medina. Dios los bendiga, hermano. Bueno, en este nuevo podcast vamos a tocar un tema, pero quiero hacer una breve introducción. Supongamos que ustedes dos están durmiendo como cuando uno duerme, y están ahí, y en el sueño usted siente mucho ruido en el sueño. O sea, supongamos que en el sueño usted siente que están tocando la puerta, duro, y tocan la puerta, y eso, y en el sueño es así muy movido. En ese mismo momento tocan la puerta de su casa. ¿Ustedes qué piensan? Me atacaron. Primeramente, y luego le dice Jesús, ¿cuál sería el primer pensamiento? ¿Usted cree que se despertaría? Pero teniendo en cuenta lo siguiente, en el sueño que usted tiene, hay mucho ruido. O sea, en el sueño usted piensa que está tocando la puerta, pero a maneras escandalosas, en el sueño. Pero resulta que en la vida real, después de que usted está teniendo el sueño, llega alguien y toca la puerta. ¿Usted cree que usted se despertaría o cree que no se despertaría, Edeiner? Yo creo que sí, pero pasaría un rato para captar como que también está pasando en la vida real. Mejor dicho, yo creo que me despertaría, pero no estaría consciente, pues uno recién levantado todo, ahí todo, no estaría consciente que ya estoy despierto porque vengo del sueño. ¿Usted qué piensa, Freddy Jesús? Pues yo pienso que si una persona viene a tocar la puerta, pues tocará con insistencia, tocará varias veces, puesto que el sueño está movidito y tocan la puerta en el sueño y tocan tocan la puerta en la vida real. eh, Creo que al igual que Edeiner, uno como que tarda un momentico como en darse cuenta Claro. la diferencia entre el sueño y la realidad. Bueno, pues resulta que me pasa, estoy durmiendo. Haz un testimonio tuyo. Testimonio mío. No, pero lo quiero utilizar de introducción porque es algo muy real. En el sueño yo sentía que la puerta de mi casa la estaban acabando, ¿sí me entiendes? A golpe. A golpes. En mi sueño, cuando me despierto, yo digo, estaban tocando en el sueño. Yo creo que era solamente mi sueño, así de que quedé un momentico ahí despierto a ver si tocaron y no. Entonces, luego, al rato, paso por la puerta y veo que dejaron algo debajo de la puerta. Entonces me doy cuenta que de verdad sí estaban tocando en la vida real. Y quiero decir que uno hay veces está tan concentrado en sus sueños, tan concentrado en sus cosas, que se le olvida que Dios está tocando a la puerta de uno o que le está hablando. Sí, señor. Y esa es la introducción a cómo oír la voz de Dios a pesar de tanto ruido que tenemos en este nuestro sueño. Freddy. Bueno, ¿cómo oír la voz de Dios? Bueno, yo creo que ese texto que yo quiero compartirles en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos da, digamos, el fundamento primordial para comprender a qué se refiere cuando hablamos de oír la voz de Dios. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tengo una pregunta, cuando hablamos acerca de oír la voz de Dios, ¿a qué se refiere? Listo. A oír la voz de Dios. Resulta que estamos, o el mundo está sin horizonte. El mundo no sabe para dónde va y está tan ansioso de escuchar algo consciente o algo inteligente fuera del ser humano que ponen los grandes oídos o los grandes receptores, como el del J-Web,
No sé si lo has visto, esos, ¿cómo se llama? Esas cosas que ponen en el espacio. Los Los satélites. satélites y con algunas resonancias, sí, para captar sonidos o captar imágenes Que de otros mundos. de eso, de lo profundo, de, ¿cierto? De eso, como unos ellos ponen de todo. La idea es captar algo, una manifestación, que alguien haga algo, que alguien haga un sonido, una mueca, lo que sea, pero estamos ansiosos de que nos hable un ser que no sea humano, ¿cierto? Sí. Y a eso, la gente de pronto cuando se desvió de Dios, como ya no escucha la voz de Dios, busca algo, pero hay mucho ruido. Ujú. Pero ¿cómo oír la voz de Dios en medio de tanto ruido? Yo creo que para poder oír la voz de Dios es necesario diferenciar lo que es de Dios y lo que es el ruido, lo que hablábamos ahorita acerca del sueño. Yo necesito eh, despertar de mi sueño y diferenciar entre lo que estuve escuchando dentro del sueño y lo que estoy escuchando en la vida real. Eh, Debemos saber que lo que Dios ha hablado o lo que Dios habla siempre va a estar sintonizado con la palabra de Dios. O sea, lo que Dios habla, hoy en día se oye hablar, Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, tuve un sueño. Alguna vez me preguntaron eso, pastor, ¿tuve este sueño? ¿Qué significa el sueño? ¿cómo usted descifra eso? No, pensé, vale, te iba a contar. La gente pretende relacionar lo que sueña con Dios. Entonces, por ejemplo, alguien me preguntó si Cristo iba a volver. Alguien me preguntó acerca de un sueño que tuvo. Soñé que era un jovencito y me dijo, soñé con este otro jovencito, soñé con él y yo creo que Dios me lo está mostrando como pareja. Ah, Ay, Dios mío. sí. Entonces se vuelve complicado Padre. porque yo no puedo definir el significado de lo que soñé de acuerdo a lo que yo deseo. Es correcto. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si Dios me hablase por medio de un sueño, Él no me hablaría algo diferente a lo que ya Él estableció en su palabra. Es correcto. Perfecto. Eso hay que definirlo de entrada porque la voz de Dios, la palabra de Dios, es lo que Dios ha establecido para el hombre. En el Evangelio según Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra o el verbo era Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cuando hablamos de la voz de Dios, ¿cómo oír la voz de Dios? Yo creo que necesito definir que Dios nunca me va a hablar algo que vaya en contra de lo que ya Él estableció por su palabra. Nunca se va a contradecir, nunca. Ahí entonces, complementando lo que dice Freddy, mire, nosotros estamos en un tiempo místico y entonces uno le gusta mucho cuando está el pastor en el altar, hermano, y el Señor me dijo al oído y uno, uy, qué elegancia, ¿cómo hiciera yo para que el Señor me hable al oído así? Y entonces uno se imagina a un señor con barba blanca y con un trueno en la mano al estilo Zeus, ¿cierto? Que viene así con esa voz de estruendo a hablarle a uno y es lo que uno busca. Y en la juventud de hoy en día, o lo digo por mí, a mí me pasó así. Yo tenía ese anhelo de que Dios me hablara y de escuchar la voz de Dios. Y cuando los pastores decían, hermano, es que el Señor me habló, ¿y cómo hace? ¿Cómo hace? Pero ¿qué pasa? Tenemos mucho deseo de que Dios nos hable. Lo que no hemos visto es que ya hay un libro donde nos habló todos los que nos tenía que hablar y no queremos estudiarlo. De hecho, yo creo que esa encuesta se volvió muy famosa. No sé si era el 50% de la juventud en la iglesia no lee la Biblia. Pero queremos que Dios nos hable. El 1%, decía la encuesta, el 1% de los músicos de la iglesia. Solamente el 1% lee la Biblia. Increíble. Ay, Y solo el 1% de los maestros de escuela dominical leen la Biblia. Esos fueron los resultados de la encuesta, una encuesta que realizaron, creo que fue el Comité de Damas Torcas de la iglesia. Y esos fueron algunos de los resultados preocupantes. Entonces, miren, ¿por qué? me acabo de enterar, como diría
Me acabo de enterar. Mire, este librito nos va a garantizar escuchar cuando lo leemos de verdad y cuando no leemos de recorrido o de corrido, sino que prestamos atención. Mire lo que dice San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, entonces, miren la importancia. Entonces, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? No espere, como le dije ahorita, que llegue un señor barbado resplandeciendo a hablar. Lean la palabra primero y usted ahí va a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí o no? Ahí usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? A través de su palabra. Y lo segundo, ¿cuál es el riesgo de yo no saber escuchar la voz de Dios? Que si yo no conozco la voz de mi pastor, cuando llegue la voz del extraño, voy a creer que es mi pastor. Claro, lo lleva un ladrón. Así de simple. Entonces, un riesgo grande, porque nosotros la voz de Dios inmediatamente la asociamos con la voluntad de Dios. Entonces, hablando de eso, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, yo decir, hermana, es que Dios me habló y quiere que me case con usted, pero, hermano, pues que yo soy casada. Entonces, ¿cómo va a ser esa la voz de Dios? Hay una anécdota que yo les quiero comentar. Alguna vez una hermana profetizó que había visto la cara de cierto caballero en una empanada. Que por empanada santa. la empanada profética. Y que por esta razón, por medio de esa visión en la empanada del rostro de este caballero, Dios le estaba diciendo que se casara con él. Y se casó. Ay, Sí, Pero pues bueno, los resultados no fueron los que se esperarían. Es porque nosotros queremos que Dios hable, pero que Dios nos diga que hagamos lo que nosotros queremos hacer. lo que pasa es que ahí, Coño, vete, señor. Ahí, Vos imaginas que todo fuera por medio de empanadas. Que si su ministerio fuera grande, si me entiendes, no fuera una empanada. la galleta del aborto no La empanada de la fortuna. Los seres humanos hemos querido inyectarle misticismo Sí, señor. a las cosas. Casi que queremos volverlo Ahí con lo que viene, Freddy, viene algo bien importante. Y hermano, usted que nos está viendo, si es que no alcanza a ver. Que no vaya a pasar, que no vaya a volver a pasar. Si nos escucha, ojo, que nosotros como humanos tenemos la facultad increíble de confundir la voz de Dios con la voz de la mente nuestra. Y entonces, vea, me pasó personalmente y amigos míos. Hermano, es que yo sé que esto es la voluntad de Dios, oiga, y arranca uno como un volador y se mete por ahí. Pero cuando va en la mitad del camino, ¡pum!, se estrella. Señor, ¿y qué pasó? No, no es señor, ¿qué pasó? Sino que yo puse mi voz por encima de la del Ahí hay una situación, hermano de Einer, muy interesante. Y es que si Dios ha tenido siempre el deseo de darse a conocer al hombre. No a través de empanadas. No a través de empanadas. Alguna vez había un cuadrito en la iglesia donde yo me congregaba que decía, Dios te quiere hablar, pero no por celular. Claro, apágalo. La intención de que la gente pues tuviera su celular guardadito, apagadito para poder participar del culto. Ahora, eso, qué pena, ahorita, ese es otro tema. Pero yo también quiero hablar. No, usted ya no en el otro. Eso es tema de otro podcast. Pero muchachos, es importante, la sobreconexión que estamos teniendo con redes sociales, con todo esto de la tecnología, también está apagando la voz de Dios en nuestra vida. Pero no dejes de escuchar estos podcasts. Ah, sí, esto sí escuché. Muy interesante, hermanos, y es que Dios siempre ha querido darse a conocer. El texto que leímos en Hebreos dice, Dios habiendo hablado De muchas maneras. de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose al Cristo de gloria, que es la palabra. Y aquella Amén, el verbo, ese es el verbo. Cargar y habitó entre nosotros. Ese es otro podcast. Bueno, listo.
Pero aquí hay algo muy interesante y es que yo necesito saber que la palabra del Señor Jesús es lo que me garantiza a mí la firmeza. El Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo, verso 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las Sí, señor. hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya sabemos que si nos vamos al contexto de la construcción, sabemos que para que nuestra estructura, nuestra construcción esté bien cimentada y pueda resistir los embates del tiempo y los embates de los terremotos y aquellos que están por ahí cerca del río, en fin, o lugares donde hay mucha tormenta. Por ejemplo, me parece muy cómico en Estados Unidos, donde se oye hablar tanto de tornados y la gran mayoría de las estructuras de las casas son en madera. Para el cartón, hermano. Exacto, o sea, llega el terremoto pero las personas se previenen haciendo sótanos o habitaciones subterráneas donde obviamente pues el huracán y ese tipo de cosas no van a tener un efecto Una bomba atómica. tan contundente. Pero el Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos y soplaron vientos y la lluvia y el tornado y todo ese tipo de cosas. Y claro, no tiene fundamento, no tiene un cimiento firme. ¿Qué ocurre con la casa? Se cae. Ahora, ¿cómo oír la voz de Dios? Es saber que la escritura, la palabra del Señor, es la voz de Dios. Este podcast no se debería llamar ¿Cómo escuchar la voz de Dios? No, lea la Biblia. Lea la Biblia. Bueno, Es verdad, es verdad. Primera de Samuel dice algo muy, muy interesante y creo que de ahí hemos tomado muchas cosas y por eso esa tendencia de querer escuchar la voz de Dios audible. Y una de esas es Primera de Samuel. Puede ser que se escuche. No puede pasar, claro. No, Está. porque es que cada uno de nosotros tiene una relación tan personal. Sí, con señor. Dios. Por ahí Señor. hay personas que dicen, no, yo no creo, el hermano, es que Dios me habló, Dios me dijo. Y entonces quizá nosotros lo relacionemos con que vino el Señor en todo su esplendor y su gloria y le dijo, que venga. ¿Por qué no van de tomar un tití? No, o sea, es Bueno, es que yo siento todos los días la voz de Dios en las mañanas. Dios puede hablar de muchas maneras. Sí, señor. Porque Dios es tan interesante, tan perfecto, tan bondadoso, que a cada uno de nosotros Dios le habla a nuestras conciencias de forma diferente. Es correcto. Dios se deja sentir de forma diferente. Dios se hace entender de maneras tan diferentes. Pero es muy difícil que yo le explique a otra persona cómo Dios me habla a mí, cómo Dios se deja sentir, cómo Dios se deja entender de mí. Entonces, la forma más simple de decirle a alguien que yo pude sentir a Dios y que pude escuchar o pude entender lo que Dios me estaba queriendo dar a entender, es decir, Dios me dijo. Claro, ¿Qué es lo que yo estoy interpretando en la otra? Entonces, ahí hay algo importante que no desmeritamos o no quitamos el hecho de que Dios pueda hablar audiblemente y a través de sueños. Pero es importante que usted sepa esto. La manera en que Dios le habla a usted es una experiencia suya, no una doctrina. Si Dios te habló de esa manera, no lo convierta en doctrina. Entonces, si no le habla a otro así, hermano, examínese con eso. Examine porque Hay algo de nuevo, porque Se crea un problema muy contundente. Alguna vez una hermana dijo que estaba orando y que vinieron a ofrecerle algo de un sorteo de la iglesia para una bendición. Bueno, estaba sorteando un mercado y que Dios le dijo, compre la boleta. Entonces ella compró la boleta del sorteo y se ganó pues la bendición del mercado. Entonces ella, basada en esa experiencia propia, ella dijo, no, es que Dios le habla. Dios le habla. Como lo que dice Einer es cierto, yo no puedo sentar doctrina respecto a una experiencia personal que se tiene en Dios. Ministerio de las apuestas. Porque es que Dios habla de muchas maneras, de maneras diferentes, pero como dijimos al principio,
Dios siempre va a hablar y lo que Dios habla está siempre sintonizado con Sí, señor. Amén. la palabra. Eso, bueno, la Biblia dice, voy a dos cosas que voy a compartir aquí. La Biblia, ya, eso, ya, pues, gracias. Me voy a desquitar y voy a utilizar media hora de ese podcast Para dice, sí, la Biblia dice que si un ángel viene a predicar otro evangelio, incluso un ángel, digo, no dice un ángel del infierno, un ángel del cielo, Dice, o nosotros o nosotros mismos, el tal sea maldito. soy Gálatas. Sí, eso es Gálatas 3. Y entonces la Biblia está hablando de que hay una cosa que Dios puso, según la Biblia, y Dios, lo que es Dios no te va a decir hoy, supongamos, Edeiner, vaya al culto y mañana dice, Edeiner, ¿sabes que me enojé con el pastor? No vayas por allá. No, Dios es muy correcto con sus cosas. Cuando Dios le habla a Samuel ya se había apagado, ya antes de que se apagara la luz del templo. Dice la Biblia que Dios le habló a Samuel. Samuel no estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, no tenía su oído afinado a la voz de Dios, pero entonces va donde su autoridad. Elí. Elí, ¿me llamas? Elí dijo, no, acuéstese en mí, voy a dormir. Bueno, al rato, Elí, ¿me llamas? No, ¿cuándo Elí dijo? Claro, mi hijo, cuando vuelva, dígale, habla Señor, porque tu siervo escucha. Dos puntos que podemos sacar de acá muy importantes. El primero, que lo decía usted hace un momento, Dios habla nuestro idioma. Hermano, hoy en día hay una doctrina que usted ya no puede decir Jesús, sino Yeshua. Hamashiach. Sí, porque no puede decirlo en español. ¿Usted cree que Dios no puede hablar su idioma? Que no, que ya no podemos leer esta Biblia, que a Dios no se le llama Jehová, sino... No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, pero no, que toca que decirle a Adonai, o que toca que decirle que el Shema. Hermano, sí, está muy bueno el hebreo, pero el hebreo también viene de una raíz pagana, el idioma hebreo. Entonces, para decir que Dios no habla nuestro idioma, pues, ¿será que Dios es limitado? No puede hablar nuestro idioma, no nos puede decir las cosas a veces audibles. Lo que decía Diner es muy, muy importante, en cuestión de que no todo puede volverse una doctrina. Conforme Dios me hable a mí, no puede ser necesariamente como le hable a otro. Yo tengo algo, hermanos, y no con eso no quiero hablar de misticismo, no, nada de eso. Pero hay veces, yo estoy a veces almorzando, cuando se me viene un pensamiento sobre la palabra de Dios. Y yo de una vez, yo como ya tengo, digámoslo así, el oído entrenado. No, pero como ya uno ha leído la Biblia, ya uno sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo de una vez con un papelito y voy a punto. Y una servilleta voy a punto. Porque yo digo, esas perlas que le da Dios, a veces usted no se vuelve a acordar. Eso hay que apuntar. Hay algo muy interesante que les quiero compartir a todos. Y es que, por ejemplo, en el aspecto de la predicación, en el ámbito de la predicación, todos tenemos la costumbre de preparar nuestros bosquejos, de apuntar los textos, de tomar nuestros apuntes, de relacionar un versículo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado. Yo muchas veces he tenido mi bosquejo y la predicación como que, o el mensaje que yo estoy enseñando en ese momento, y también conozco personas que me han compartido esa misma experiencia, toma con otro rumbo. Es correcto. La enseñanza toma otro rumbo y se sale totalmente del bosquejo en el que estábamos supuestamente enseñando. O sea, hay momentos donde eso... Dios tiene la facultad, el poder y la autoridad de hablar a su pueblo lo que él necesita hablar. En ese ámbito, muchas veces uno tiene un aspecto, a tocar un tema, a tocar en la enseñanza, pero resulta que Dios cambia el mensaje de una manera impresionante porque Él quiere hablar otra cosa diferente a lo que tiene en la Biblia. No sé si a usted le ha pasado. Hay momentos donde uno está predicando, está mirando el papelito y es como si uno sintiera a Dios diciéndole, no mire mal el papel, que nos vamos a ir por ahí. Coja la Biblia y... Ahora, respecto a lo que decía Duvanier de Samuel, ¿cierto? Hay algo interesante. El punto que se tocó ese es uno. Y hay otro punto. Mire que rodéese de gente que ya sepa escuchar la voz de Dios. Si usted quiere aprender a escucharla. Mire, yo tengo un amigo, el hermano de Edison, el obrero de San Pablo. Amigo mío. Íntimo. Yo me acuerdo que cuando recién lo conocí,
cuando recién lo conocí, él me dice negrito, negrito. ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Qué me va a decir? No, lo normal. Oiga, y cada rato que me saludaba, ¿y qué te ha dicho Dios? ¿Y qué te ha hecho en oración? ¿Y qué ha hecho? Y yo después este pelado, cuando me puse a pensar, y dije, es verdad. Y empecé a orar y a buscar de Dios. Porque no Y, buscaba mucho. y no, sí. Pero Ay, Dios. que a Dani le gusta. Ahorita Pero- estamos listos. No, pero es verdad, porque uno a veces llega a orar, y esta es un punto importante también, la oración. A través de la oración, Dios le habla a uno, porque uno llega a orar, hermano, y no, como una metralleta, uno, frum, frum, esto, y esto, y esto, y esto, amén. Ta, 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 El ta. hermano, ¿cómo se llama este que canta y predica? Se me fue el nombre. Ah, casi todos. Bueno, no. El Elías Simanca, él decía una predicación que hay hermanos que les dicen mal amén. Porque, no, mal amén. Amén. Y líbranos del mal amén. Y es verdad, a veces uno llega así. Pero entonces a lo que iba, cuando uno se junta con... Pues no pierdo la idea. También para que visiten el canal del hermano, para hacerle publicidad al hermano, que también lo vean a él, que no necesariamente nos vean a nosotros. Esos 20.000 seguidores que tenemos, pues, pueden seguirlo a él. Ahorita sí. Pues ahí, Entonces, pero espérate, yo termino la idea. Es que Santi no deja. Entonces, esa amistad con él, de una persona que ya tiene su oído entrenado para escuchar a Dios, por decirlo de alguna manera, también hace que uno se vaya empapando y vaya aprendiendo a intimar con Dios. No que la persona le va a enseñar a uno cómo escuchar a Dios, sino que cuando la persona tiene una intimidad real con Dios, también lo contagia a usted de eso. Y ahí, con lo que decía, que yo pueda que alguien me diga, no, Samuel, ese no soy yo. Cuando le vuelvan a hablar, diga, y aquí tú sí. sí. Entonces, por ahí va la cosa. Sí, quiero aportar algo antes de que Freddy. Me quité la palabra. Resulta que yo tengo experiencias muy continuas con respecto de que Dios nos hable, y creo que todos los que nos dedicamos a servirle a Dios de continuo comenzamos a tener esas experiencias muy repetidas. Yo me acuerdo que esos días que nos dimos cuenta de que mi esposa estaba en embarazo un viernes en la noche, que llegaron las pruebas de sangre, bueno, y todo eso. Y ya el sábado en la noche comenzamos a hablar porque teníamos que irnos el lunes para Medellín, para una cita que ella tenía, y alguien nos había recomendado, nos dijo, no, pues si están embarazos, más fácil para sacarlas desde San Isidro, que en la moto, que más suave. Y nosotros pensando, ¿qué más hacemos? Y hasta le oramos a Dios, Señor, aconséjenos qué es lo mejor. El domingo en la mañana, una anciana que vive muy retirado de nosotros, a 3 horas a pie, a media hora en moto, y entonces llegó y lo primero que me dijo, ay, pastor, es que yo estaba orando y yo vi como en una visión a su esposa, como si estuviera en embarazo, y Dios me decía, vaya y dígale al pastor que si van a salir de San Isidro, que nunca se le ocurra salir en moto. Y yo dije, ay, Dios mío, bendito, ¿qué pasó aquí? Entonces yo creo que Dios sí puede mostrar, que Dios sí puede hablar y que sí habla nuestro idioma. Indudablemente, indudablemente. Es decir, es que Dios quiere hacerse entender Amén. del ser humano. Incluso, no solamente a través de que sentimos en nuestra conciencia que Dios nos enseña, nos deja entender cosas. También, como hablamos al principio, por medio de sueños, por medio de visión. Aquí lo interesante, hermano, es que yo no puedo pretender que a mí, Dios me habla a mí. Ha visto que se levantan profetas y profetizas y personas que se hacen llamar alguien porque Dios me habla a mí. La palabra del Señor nos enseña en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del verso 16 al verso 21. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, es decir, cuentos, lo que llamamos cuentos, carretas, todo ese tipo de cosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. Aquí hay algo muy interesante y es que el Señor se proveyó de testigos presenciales de su gloria. O sea, lo que la Escritura nos cuenta acerca de Jesús lo escribieron testigos oculares de la gloria del Señor. Dice el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria,
una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Este texto se refiere a otro texto que hay más atrás que habla acerca de la transfiguración del Señor. El verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, Dios puede hablar de muchas maneras. Dios puede hablar por medio de sueños. Dios puede hablar por medio de un consejo de alguien. Dios puede hablar por medio de otra persona. Pero el apóstol está diciendo aquí que tenemos la palabra profética más segura. Hay personas que, no, voy a ir porque me van a dar profecía. Alguna vez una persona me dijo, fui por allá que me dieran profecía y salí sordo. Y no entendí nada de lo que me gritaron al oído. Claro, es que hay una palabra profética que es la palabra profética más segura. Gloria a Jesús. Estaba pensando yo que de pronto, gritándole al oído, le estaban profetizando que se iba a quedar sordo. Y era Dice el apóstol, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, él está diciendo, no solamente ustedes están recibiendo el conocimiento de nosotros que fuimos testigos oculares, sino que además de todo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Es decir, que nosotros debemos comprender que lo que les mencionaba al principio, si la forma en que yo creo que Dios me habla, Dios me dijo que compre chance todos los días, pero venga ahí. Y el valor. ¿Por qué Dios se está contradiciendo, diciéndole a usted algo que su escritura prohíbe o que su escritura condena? Es que Dios me dio, por ejemplo, otro joven, creo que es el mismo joven, me dijo, yo le puse una prueba a Dios. Le puse una prueba a Dios, porque él estaba simpatizando y asistiendo a los cultos. Yo puse a prueba a Dios y le dije que si fulano de tal, otro jovencito, venía hasta aquí sin que yo se lo pidiera, es porque él quiere que él sea mi pareja. Dos jóvenes, dos varones. Jesucristo. Quisiera yo pensar que muchas veces nosotros, como lo decía el hermano Edeiner, escuchamos la voz de nuestras concupiscencias y le atribuimos esa voz al Señor. Entonces, ves que lo importante es que vamos a lo mismo. Hoy en día queremos buscar muchas maneras de cómo nos quiere o de cómo nos habla Dios, cómo escuchar la voz de Dios. Ves que, muchachos, los rudimentos van a ser lo mismo. Una intimidad seria con Dios, refiriéndome a ayuno, háblese de oración, háblese de vigilias y la palabra de Dios. Es que no hay más. Lo que pasa es que nosotros queremos buscar otros métodos porque los que hay no nos gustan. Pero como queremos buscar otros métodos, claro, es donde viene el error. Ahí es donde Dios me habló, entonces me va a dividir de la iglesia. Ahí es donde Dios me habló y entonces me va a meter con la que no tengo que meterme. Y después nos mandamos la mano en la cabeza y a donde miramos primero es al cielo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a usted? Porque eso es el mismo el que me dio. Así es simple. No diga por qué a usted, sino yo por qué hice eso. Pero es que no queremos es eso. Que ahora, hermano, es que yo quiero que Dios me hable, pero te arrodillas 5 minutos tampoco. Yo no digo que 5 minutos uno no hable con Dios. Pero, no sé, yo cuando conocí a Duda, ¿cuántos llevamos nosotros de amistad? Pongámosle mediodía. De eso, mediodía. Sí, de esta mañana. Digamos que yo llevo con Duda de amistad, no sé, 1 o 2 meses. Yo sé que ahorita me puede contar cosas que no me iba a contar al principio, porque decía, yo este pelado no lo conozco pues realmente, no sé si es de confianza. ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios nos hable si solamente le dedico 5 minutos y no lo conozco bien? Él me va a hablar y me va a contar cosas a medida que la relación vaya avanzando y él diga, bueno, ya Duanier es capaz de comer alimentos sólidos, le va a contar esta cosita a él. Así es que es igual. Entonces,
Por eso, mis jóvenes y jóvenes, y fue, todos nos escuchan. ¿Usted quiere escuchar la voz o nos ve? no se alcanzan a... Ustedes nos escuchan y nos ven si es que no se hallan las cámaras. Por favor, no hay otro método. Oración o intimidad con Dios y lectura de la esa palabra. es No le fundamental. busque más. Ahora prosigamos, amigo. Sí, bueno, Te doy la palabra. dos puntos. Uno, cuando nos referimos a jóvenes nos estamos refiriendo en personas aproximadamente desde los 12 años hasta los 85. Eso. De ahí para adelante, Si adulto. todavía está vivo, de ahí para adelante. adulto. Listo. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que ahí ya sabemos que, perdóname, Ya lo preguntaron. ya sabemos que los ancianos tienen muy claro que la Ajá, manera en correcto. que yo nutro mi relación y fortalezco mi relación con Dios es a través de la práctica de las disciplinas bíblicas, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, pero queremos reiterarlo también para Es jóvenes, y también Para Jóvenes. jóvenes. menos jóvenes. Que no son tan jóvenes. Son jóvenes, pero no tanto. Sí. Y usted tiene 86, en ese momento está pasando a su edad, a su edad adulta. Pregunté. Listo, mi pregunta. Question. Pregunta. ¿Hay posibilidad de que una persona inconversa que no haga la voluntad de Dios, Dios le hable o que pueda escuchar la voz de Dios? Este le gusta. Ahora vive Jesús. ¿Qué piensa usted? Yo creo, conforme a la escritura, que Dios no es solamente Dios de los evangélicos o de los cristianos. Dios es Dios de toda la creación. Él es Dios del creyente y del incrédulo. Él es Dios de todo el universo. Él es Dios arriba en el cielo, abajo. De los que creen Él es Dios, pero Dios y de los que no creen. en Pues sí, es Dios básicamente. Él es Dios. Es Dios básicamente. Dios. Amén. No, porque podemos decir, no, es que el Dios que yo tengo, es que el verdad. Dios que tú tienes es el único Dios. Dios. Solamente hay uno. Aleluya. Ocurre que entonces, claro, Dios le habla también al incrédulo. La palabra del Señor es precisamente para que nosotros salgamos de la oscuridad y vengamos a la luz del Señor Amén. Jesucristo. Es decir, nosotros no empezamos a escuchar la voz de Dios. Digo escuchar, pero lo que realmente quiero decir es no empezamos a entender a Dios. Nosotros empezamos a entender a Dios por medio de su palabra. Pues que a medida que yo maduro en lo espiritual, de que mi vida empieza a tener un contacto más cercano, una relación más cercana con el Señor, Dios se deja entender de otras maneras. Pero incluso Dios podría hablarle a una persona a través de un sueño. El hermano, no voy a decir el nombre, pero el hermano estuvo apartado por 8 años. Apartado, pero apartado. Ese es el hermano Jerónimo. Pero apartado. No, porque No es cierto. hermano Jerónimo, no se sienta mal. La verdad, no sé quién es usted. Usted es Otro hermano, con otro, no, usted no es el único Jerónimo. pero él llegó, cierto día llegó, pues a la congregación donde nosotros estamos, y me dijo, necesito hablar. ¿Qué pasa, hermano? Me dijo, yo llevo 8 años apartado, pero soñé que el Señor me decía que volviera a retomar el camino, que no importara lo que tuviera que perder, pero que volviera al camino. Eso, esa parte. Entonces él me dijo a mí eso y de cierta manera yo lo sentí Sincero, sí. sincero y sentí que eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que no importa, por ejemplo, hay un texto de la palabra del Señor que dice, si alguno ama a padre, a madre, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces el Señor me dejó sentir a mí que era sincero lo que el hermano me estaba diciendo y las palabras que él me expresó me parecieron muy, muy de Dios. ¿Me hago entender? ¿Cómo lo entendí? No sé. Pero yo le dije, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Y me dijo, no, yo le voy a hacer caso. Eso es. Yo le voy a hacer caso. Entonces ahí la situación es que siempre lo que Dios habla tiene la intención de que el hombre se vuelva a Dios. Nos lleva a eso. Sí, la palabra de Dios siempre, lo que Dios dice,
sea a través de sueños, a través de visiones, a través de la escritura, a través de un mensaje que se predica, a través de un podcast tan excelente como es. Sí, un podcast donde se van hablando 3 personas. Es autopropaganda. Sí, no, para nada. Para nada. Esta opinión es totalmente imparcial. La intención de Dios siempre es que el hombre se vuelva a la verdad. Espera, antes es que me ocurrió algo. Luego, si usted devuelve el podcast y lo devuelve al revés vas a los clonados que dicen, escúchate ese podcast, escucha este podcast. El subliminal está ahí. No, pero vea, Es subliminal. Yendo- Hablando yendo a lo que decía Brady, y a lo que decíamos, Dios sí le habla al pecador, pero con el fin de que se allegue a él. Y Amén. también lo hace con aquellos que son pecadores, pero que de una u otra manera quieren acercarse a él. Mire el caso de Cornelio. Cornelio era piadoso y todo, pero le faltaba algo, ¿cierto? Le faltaban. Hechos 10, sí. Entonces, lo que Dios busca cuando le habla al pecador es eso, atraerlo a él. Ya cuando lo atraiga, ya cuando el pecado se convierta, se arrepiente y se entregue y sea bautizado en el nombre de Jesús, ya ahí entonces él va a hablar de otras cosas, ¿cierto? Y ya empiezan las experiencias, por así decirlo, muy personales entre Dios y yo, que me hablan en diferentes casos, como el caso yo con su esposa en el tema del embarazo y como nos ha pasado a todos experiencias muy singulares. Pero la voz, yo creo, o el grito a todo pulmón que Dios le hace al pecador es arrepiéntese. Ajá. Ahora, porque también dice la Biblia, y en ningún otro nombre Hay salvación. Entonces, yo creo que esa es el grito más grande de parte de Dios hacia la humanidad o hacia el hombre que no ha creído en él o que no le ha creído a él es entregue su vida, cambie su Y vida. tal vez sea también el mensaje más ignorado. Sí. Dios dice arrepiéntase y es lo que más se nos dificulta. Sí, señor. Abandonar el pecado es lo que más Ujú. se nos hace difícil. Y ese es el mensaje de Dios. Yo quiero... No, espere, que Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ese es otro podcast. Ese es otro podcast, Fred. Es lo que más, o sea, Dios habla el mensaje que más nos conviene a los seres humanos y ese precisamente es el mensaje más ignorado, Sí, señor. porque queremos que Dios nos diga otras cosas. Pero no, pero es que Dios dice que te arrepientas, pero es que yo quiero escuchar que Dios me diga que siga comprando chance. No te va a decir eso. Él te va a decir que te arrepientas. ¿Qué tienes contra el chance? Nada. No, nada, listo, güey. Sí, Es que gastó mucho y Sí, no güey. ganó nada. Bueno, y para ir concluyendo esa parte, resulta que Dios le habla a una asna. Ustedes han leído allá en el libro de Números. Dios le habla a un asna, a una burra, y hace que Balaam entienda un mensaje de Dios. Pero no quiere decir que esa burra comenzó con un ministerio. No era el ministerio de ella, no. Solamente fue una vez que Dios le habló, pero no vuelve a mentar la Biblia una burra hablando. Nunca más. Solamente fue ese momento. Así es que si Dios le llega a hablar a un inconverso, que lo puede hacer, que Él es autónomo y que Dios sigue siendo Dios, incluso de los no creyentes, sabe que esa palabra hay que obedecerla. Porque la voz que Dios nos habla, aunque a veces el camino parece confuso, nos lleva a Él. Señor. Pero cuando Satanás nos habla, que eso es otra voz, cuando Satanás nos habla, aunque hable verdad, está mintiendo. Aunque hable verdad, con que Dios os ha dicho que moriréis, pues les digo que no, pues no es del todo así, no es tan así, sino que seréis como Él conocedores del bien y del mal. En cierto modo les digo una verdad. En cierto modo. Aunque Satanás use verdad, siempre la va a utilizar revuelta o mezclada, revuelta con su veneno. A fin de tropezar a uno. Pues siempre, él vino para optar, matar y destruir. Esa es su intención. Esa es. No solo condenar. Ya él está condenado, pero no se quiere condenar solo. Se quiere condenar contigo y se quiere condenar conmigo. Entonces él siempre utilizará, claro, cuando Satanás tienta al Señor Jesús, usa la palabra, usa la escritura, Claro. pero la utiliza con una interpretación retorcida, con algo ahí. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo responde el Señor? Con la escritura. Ahora, Responde con la escritura. ahí viene otro punto. Ojo cómo utilizamos la palabra. Que utiliza la Porque nosotros somos de coger el pedacito de texto que nos conviene para ir a arrumar a otro, o para de alguna manera, ¿cómo se dice eso? esa palabra rumar me gusta mucho. Para ir a arrumar a otro, Arrumar. Para corregir. o para corregir, para arrumar. No, pero me gusta más arrumar. De aquí en adelante,
a robar. Eso, la versión Entonces, o para excusar lo que yo quiero hacer, que no es correcto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, que no vayamos a coger la palabra a nuestra conveniencia. Eso, y que la palabra tiene un contexto. Sí, Es señor. decir, yo no puedo coger un versículo y aislarlo Y ahí, pues, y forzarlo a que diga lo que yo quiero que diga, aunque favorezca a mi doctrina. Y Yo no lo darle puedo hacer. la interpretación que a mí es no digo me conviene, la interpretación que yo quiero, porque nosotros interpretamos la palabra del Señor con la intención de que diga lo que yo quiero que diga para arrumar al otro o para sacarme en limpio yo. eso. Ahora, hay otra cosa. Mi pastor, hermano Guillermo, es que escúchenlo. Él decía alguna vez y es verdad. Muchas veces la voluntad de Dios, lo cambiaríamos en este caso, muchas veces la voz de Dios es lo que yo no quiero. Y por ejemplo, yo así, hay veces que uno está evangelizando, hermano, y uno ve unas casas, uy, donde yo entré y salgo sin zapatos, pero hay algo entre, vaya, y uno no quiere, no. No, vas a... Pero uno hace la ecuación, si yo no quiero, pero algo dentro de mí que me está diciendo vaya, tiene que ser él. Tiene que ser él. Entonces, ojo, porque muchas veces en lo que no queremos hacer, también hay voz de Dios. Sí, quiero enfatizar aquí un punto. Y es primero que, pero bueno, ahorita en un momentito hablamos acerca de la voz de Dios, también viene acerca de la autoridad directa que yo tengo. O sea, la persona que es mi autoridad directa en Dios. Pero también a mí me pasaba en esos días que estaba pues como recién convertido, pero estaba en tres etapas que ya llevaba más de un año, ya como cerca de los 2, eso, menos de 2, pero más de 1. Y yo estaba como con esa fe ardiente que todavía la tengo, pero en ese tiempo apenas la estaba definiendo. Y yo me acuerdo que yo estaba orando, varias veces me pasó, estaba orando en mi casa. Y en esos eran los momentos donde nadie te dijo que ores, no estás en una cadena de oración con varios, no estás nadie te está viendo, no estás en la iglesia, ¿cierto? Y estaba ahí cuando comenzaba a sentir algo por dentro, como un fuego, algo ardiente por dentro, y que en mi mente me decía, tienes que ir a evangelizar. Que sería algo así, pero no lo podía sufrir, no era capaz de soportarlo. Y entonces llegaba, me organizaba bien organizadito y yo decía, bueno, voy a coger esa loma de Medellín, esa loma para arriba, y el primero que me encuentre, a ese lo voy a arrumar. a ese, el primero que me la voy a mandar sí, y créame, pobrecito, el primero que me encontraba yo y me saludaba o algo, ahí mismo yo sacaba la Biblia y vea. Entonces pienso que también es una forma en que Dios le habla a uno por medio de ese sentir que también es bíblico. Dios no te va a mandar a hacer algo que no sea bíblico. Y tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros vayamos a hacer o que lo que creamos que es el sentir de Dios, si vaya acorde a la doctrina bíblica. Y lo otro es acorde a mi autoridad directa. Estábamos hablando ahorita de que normalmente uno en cada iglesia tiene un pastor, ¿cierto? Un pastor que lo direcciona. A mí me pasa, yo tengo un pastor administrador. El pastor administrador que tengo es el hermano Gerson Tovar. Y no por echarme la... Íntimos. No íntimo. No, pero... ¿sabes? Desayunamos. No, mentira, no es. Pero cuando yo tengo algo que hacer o algo en lo que tengo duda, yo no soy de los que digo, no, listo, ya, lo voy a hacer. Por ahí voy a meter la cabeza. No, procuro no hacerlo así, sino que procuro de una vez. Hermano Gerson, tengo esto, no sé qué decir, si esto o esto, y normalmente él me dice, y cuando él me dice, yo no soy como la gente que pide un consejo y dice, lo voy a tener en cuenta, de pronto lo hago así. No, yo soy de los que si yo le pido consejo a alguien, para mí es una ley. O sea, si yo le digo al hermano Gerson, esos días le tenía que ir a hacer, me habían invitado a predicar a cierto lugar, y yo, hermano Gerson, por fin me invitan. No, es una cuñita para algún pastor por ahí. Si de pronto alguno dice, el hermano Daniel. Es que Daniel, uno le dice, es que no puedo porque tengo que ir a tal lugar. Ya me invitan. Y ese el micrófono. Eso sí la van a escuchar mucho. Sí, a mí. Seguimos. Y entonces, el tema que yo procuro, si mi autoridad directa me dice algo, y eso está en lo bíblico, que lo normal es que la autoridad directa de uno sea una persona consagrada a Dios, me dice, eso es
X, aunque parezca A, para mí es una X, porque es la autoridad que Dios ha puesto ahí. Y Dios me bendice por medio de la sujeción mía a la autoridad directa. Es que Dios bendice la obediencia. Amén. Con el solo hecho de usted ya estar obedeciendo, el Señor se va a encargar de que lo demás salga derecho. Así de pronto a veces no hubiera sido la decisión correcta, porque pues las autoridades, alguien dirá, ay hermano, pues que tal vez, una vez pasó que le pregunté esto a mi pastor y me dijo y por ahí no era. Puede que sí, Puede llegar a pasar, pero Dios inclusive daría la salida. Por eso y bendeciría, y bendeciría. es correcto. Bendeciría. Entonces yo pienso, autoridad directa, para mí, mi autoridad directa es la voz de Dios. ¿Por qué la voz de Dios? Porque es alguien que está apegado a la palabra y los consejos que uno le pide. No solamente eso, sino que el Señor Jesucristo nos manda a estar sujetos a todas las autoridades superiores. Amén, amén. Es decir, Si que yo me es bíblico. bueno, te voy a decir algo. Algún tiempo yo utilicé una frase. Haga caso. Haga caso. Pero eso le decía a la mamá a uno, ¿no? Haga caso. Sí, o sea, yo lo asumí. Pues usted la tomó. Yo, usted la tomó. digamos, la plagié. Ya, Aunque mi mamá no decía haga caso. no. Ella es una LP. No sé. Ok. Lo que está popular, la chancleta. Bueno, ya. Entonces, asumí esa frase como, digamos, como un estandarte de vida. Haga caso. Cuando usted hace caso, si falla, usted no tiene responsabilidad. Es correcto. Es decir, yo te solicito un consejo o tú eres mi autoridad y tú me dices, Freddy, hay que ir a tal lugar y comprar tal cosa y traerla. O hay que ir bueno, hacer cualquier cosa. Entonces yo en sujeción voy, porque él me mandó, él es mi autoridad directa, yo voy y lo hago. Y resulta que alguien de más autoridad me dice, venga, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo esto. ¿Quién lo mandó a hacer eso? Si yo lo hice por voluntad mía, el problema me lo voy a ganar yo. Pero si yo lo hice en sujeción a mi autoridad directa, yo voy a decir, hermano, Dovanier me mandó. Entonces la responsabilidad toda cae sobre Vea el numerito Dovanier. para que hable con él. Vea el número. Tranquilo, yo lo tengo. Entonces, esa frase, haga caso, a mí me ha traído bendición Sí, señor. porque Dios me pide a mí que esté sujeto a mi autoridad, Si Él se equivoca, como decía Edeiner, Dios dará la salida, Dios da la salida. Cuando yo hago caso, no me meto en problemas. Ahí el inconveniente es que lo que es más difícil para el ser humano hoy en día, y creo que toda la historia de la humanidad ha sido obedecer. Siempre hemos querido, porque la promesa de la serpiente fue, y seréis como Dios. Aunque era una promesa falsa, fundamentada en un cuento, el hombre sigue reclamando tener esa autoridad. Y todos queremos mandar, y todos queremos dominar, y todos queremos estar por encima del otro, y ninguno se quiere postrar. Pero cuando miramos al Cristo de la gloria, lo vemos postrado, humillado, lavando los pies de los discípulos, Amén. y luego crucificado en la cruz, muriendo en lugar de toda la humanidad. La autoridad suprema entregado, la vida de aquel que está sobre todos nosotros, entregado, humillado, dice Pablo, se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Entonces, cuando vemos al Cristo de la gloria de esa manera, quizás lo menospreciamos. Pero es que como lo hicieron los judíos, ¿qué Cristo es ese? Es ese tan humilde, ¿Qué Cristo es este que se deja cachetear, que come con los impíos y con los pecadores y que come con las rameras? ¿Qué Cristo es este? ¿Cómo se le ocurre que el Mesías de Israel va a morir de esa manera? ¿Me hago entender? Entonces, nosotros debemos ponernos en el lugar que nos corresponde. La Escritura dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Buena o mala, Dios la tiene ahí. Así es. Alguna vez enseñando en San Isidro, me invitaron a San Isidro. es que San Isidro te invita mucho y te quiere mucho. Sí. Dios. A usted no lo quiere, ¿no? O sea, No, a mí no me quiere. ya, Entonces, usted no va los viernes de vigilia. en aquella enseñanza estábamos en tiempos como de elecciones. Cuando estamos en elecciones, pues cada uno tiene su bando. No, es que el mío es el mejor. Yo voy a votar por este porque este es el mejor. Pero la Escritura dice que
que cada vez las cosas van a ir de mal en peor. Sí, eso es indiscutible. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, la gente no se da cuenta. Entonces, enseñábamos aquel día que el que quedara como electo presidente de este país en ese momento no iba a ser el mejor, sino el peor. Y el siguiente que quede, después del que hay, no será el mejor, Un poquito peor. será el peor. Y luego otro peor, y después otro peor. Y así. Pero aún así, la Escritura nos manda a estar sujetos a las autoridades. Sea bueno, sea malo, estar sujetos. Desde que llega un momento en que ya la autoridad nos va a mandar a pecar y ya hasta Es cuando la autoridad roza con nuestra fe. Ya es otro cuento. cuando ya la autoridad, como en el tema, en el caso de los apóstoles que dicen que fueron amenazados por el concilio judío para que no predicasen más en el nombre del Señor Jesús. Ellos dicen, juzguen ustedes qué es mejor, si obedecer a Dios. Obedecer al hombre. No, Con permiso. Con permiso, tenemos una campaña fantástica en el templo. Llega un momento en que nosotros tendremos que decidir si obedecer a Dios o obedecer a los hombres, porque la autoridad humana querrá imponernos a nosotros a hacer algo que va en contra de lo que la autoridad divina establece. En ese momento, ya la autoridad humana perdió eso. el respaldo. Y en ese momento, esperen, en ese momento, ¿cómo escuchamos la voz de Dios en el momento? A través de la Escritura. A través de la Escritura. ¿Qué más? Es eso. Ese es el fundamento. Aquí hemos hablado mucho y realmente todo está muy interesante, pero es que mis hermanos y amigos que nos ven, si es que nos ven, pues si nos escuchan, hacemos una aclaración porque no estamos seguros de que nos vayan a ver. De pronto no es. Pero si nos ven y nos escuchan, aquí todo lo que se ha hablado es verdad, pero todo se resume en este precioso libro llamado Biblia y en mi intimidad con Dios. Ahí no hay más. No hay más, es la única manera. Ya de ahí, cuando yo estoy conectado con lo que dice la Escritura y en oración con Dios, lo que me diga mi autoridad, es que hace pastor tan cansón, no. Porque yo también voy a saber identificar la voz de Dios a través de mi pastor o a través de mi líder. En fin, tantas cosas. Tantas cosas. No, y le voy a decir algo. Pudiéramos aquí acabar todos los temas de podcast que tenemos, pero toca que dejar un poquito para otro podcast. Entonces, quiero que si usted está ahí viéndonos a través de cualquier plataforma, nos pueda dejar, o al menos escuchándonos, nos pueda dejar los comentarios sobre qué tan interesante le pareció, si quiere que sigamos, aunque vamos a seguir. Si no quiera. Pero mentira, no es cierto. Pero de pronto algún tema que usted diga, sabes que ese tema me gustaría que lo ampliaran o que tocaran tal tema, vamos a estar muy, muy dispuestos. Eso ha sido un sentir que hemos tenido. Incluso era algo que yo tenía desde hace tiempo pensado, pero hablé con Freddy y Freddy me dijo, dice, sabes que sí, yo también lo he pensado. Y hablé con Eddie y me dijo, sí, también lo he pensado. Y cuando lo quisimos montar en la red, ella me dijo, yo tengo un sitio en YouTube, un canal en YouTube, que lo tenía como para algo así parecido a esto. Y yo digo, bueno, por aquí fue. Entonces, entre los tres definimos, entre todos pensamos, sí, hay que hacerlo. Sentimos que era la voz de Dios. Sentimos que era la voz de Dios. Y siento que eso es de edificación para cada uno de nosotros. Yo llego a sus podcasts, la primera vez que hicimos el podcast con él, yo sentí que Dios me habló. Esa vez no tanto, porque esa Fred. Mira, no, esa vez también sentí que Dios me habló. Y siento que si nos habla a usted, también le puede estar hablando Dios en ese momento. Así de que lo invito a que nos apoye, a que comparta, a que nos siga en las redes sociales. Suscríbete, dale like. También puede haber personas que el formato no les parezca tan litúrgico, porque hay gente para todos, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Quisimos hacerlo no tan litúrgico, no tan, ¿cómo se dice? Sí, tan rígido, no tan rígido, tan cuadrado, no tan... Sí, sino un poco más flexible, un poco más juvenil, un poco más conversadito. De esta manera, quizás haya alguien a quien no le guste el formato. Yo le quiero rogar en el nombre del Señor Jesús a que deje de lado las formas. Aquí lo importante no son las formas, aquí lo importante es la esencia. Y la esencia que hemos querido darle a este trabajo es las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Entonces yo respeto que quizás el formato no sea de su agrado, pero sé que la palabra de Dios
hace parte de esa forma en que Dios habla a las personas y que lo hace de muchas maneras.